La clase anterior estábamos viendo los amplificadores fuente de voltaje trifásicos, ¿cierto? Y vimos que eh, para poder controlarlos teníamos que darnos cuenta que en realidad no hay 3 grados de libertad, uno por cada fase, sino que solamente hay 2 grados de libertad, porque la suma de las 3 corrientes tiene que sumar cero, y por lo tanto eso significa que una de las corrientes eh, se forma a partir de las otras dos, ¿cierto? Por lo tanto no tiene un grado de libertad, puede ser cualquier cosa. Entonces, para poder proponer un controlador que nos permita manejar esas 3 corrientes, teníamos que transformar el eje trifásico, las variables trifásicas, en variables, en otra representación en donde tengamos solamente 2 grados de libertad. ¿Ya? Y eso era la transformada alfa beta. ¿Ya? Entonces, en la transformada alfa beta nosotros teníamos un voltaje trifásico, ¿ya? Expresado fasorialmente aquí, ¿cierto? Me ve como una amplitud y un ángulo, BC. Las 3 vectores fasores son del misma amplitud y 120 grados entre ellos, o sea, un sistema simétrico. Y lo que nosotros hacíamos era plantear un eje que estuviera eh, que siguiera al voltaje VA. A ese eje, le llamábamos alfa, y un eje en cuadratura al voltaje VA que le vamos a llamar beta. Entonces, sobre ese eje, nosotros planteamos la proyección de los distintos voltajes para poder encontrar la representación de un voltaje alfa y un voltaje beta. Entonces, el voltaje alfa era la proyección de VA sobre alfa, que es el mismo VA. Lo voy a dibujar al ladito así, para que se vean los dos y no se borren, pero es uno encima del otro. Más la proyección del voltaje B. Y en el caso del voltaje B, esa proyección está dada por ese vector, ¿no? Que sería el coseno de 2 pi tercios. Más la proyección del voltaje C, que es la proyección del voltaje C sobre el eje alfa, 2 pi tercios. Ahora, los valores de coseno de 2 pi tercios son valores constantes, por lo tanto, este voltaje B alfa se podía expresar como la suma del voltaje BA menos BB medios, porque el coseno de 2 pi tercios es menos un medio, menos BC medios. En el caso del voltaje B, en el eje beta, que este eje que tenemos aquí, apuntando hacia arriba ahí, era la proyección del voltaje de la fase A sobre el eje beta. Esa proyección es cero, porque no estamos, porque el eje beta es perpendicular al eje alfa, y el alfa lo estamos sincronizando o haciendo que sea en la misma dirección del voltaje VA. Por lo tanto, el VA no va a tener proyección sobre el eje beta. Más la proyección del voltaje B, que en este caso sería la proyección que tenemos acá abajo. Y eso es seno de menos 2 pi tercios. De hecho, creo que es coseno de menos 2 pi tercios, porque el voltaje beta está menos 2 pi tercios hacia abajo, ¿cierto? Y la proyección de
el voltaje C, que es este que tenemos aquí. No me quedó muy bien. Ahí. Y esa proyección es más BC por el seno de 2 pi tercios. El seno de menos 2 pi tercios, seno de 2 pi tercios también es solamente un número, así que podemos escribir voltaje beta como menos raíz de 2 tercios, de 3 medios, si me equivoco aquí, por el voltaje B, más la raíz de 3 medios por el voltaje C. Así que este voltaje trifásico en el fondo lo transformamos en los ejes alfa beta en un voltaje de esta forma. La suma de los tres vectores y la suma de los tres vectores. Ahora, el valor va a ser más grande o más pequeño dependiendo los valores, por supuesto, de los distintos vectores, de BA, BB y BC. Y con esto tenemos entonces B alfa y B beta. Y esa transformada la podíamos escribir en forma más sucinta, más concentrada, ¿cierto? Usando una notación vectorial. Como B alfa, B beta era 1 menos 1 medio, 0 menos raíz de 3 medios, raíz de 3 medios por BA, BB y BC. ¿Ya? Ahí lo escribimos de forma vectorial y usando una sola variable, ¿cierto? Que contenga los dos elementos, lo podemos escribir como voltaje alfa beta en función en vectorial, es una matriz de transformación, esa T1 que tenemos ahí arriba, que son puros elementos constantes, ¿cierto? Puros valores constantes, por el voltaje BABC. De esta forma podríamos obtener entonces dos variables que son, entre ellas son independientes, ¿cierto? Porque están en 90 grados, el alfa y el beta, y por lo tanto podíamos transformar nuestro sistema de control, o nuestro sistema en realidad dinámico que corresponde al inversor más la carga, en un sistema que ahora tuviera solamente dos variables. Bien. Para hacer eso, para hacer esa transformada, o mejor, veamos primero a qué corresponde esta transformada. Supongamos que mi voltaje B ABC es igual a un voltaje B. Recuerden que esta transformada no solamente es para voltajes, también sirve para corrientes, para insimulación, para cualquier variable trifásica que ustedes tengan. Entonces este voltaje ABC va a ser igual a una amplitud por un seno. Menos 2 pi tercios, seno de omega t más 2 pi tercios. Y quiero transformarlo en alfa beta. Eso significa que voy a tener que multiplicar mi matriz por mi voltaje. Y eso va a resultar en el voltaje que tal cual, y dentro me van a quedar dos términos. Primero, el primero está multiplicado por 1, por lo tanto queda el seno de omega t, luego queda el menos 1 medio seno de omega t menos 2 pi tercios, luego el menos 1 medio seno de omega t más 2 pi tercios. Y para la componente beta, el primero se multiplica por 0, el segundo se multiplica por menos raíz de 3 medios
seno de omega t menos 2 pi tercios. Y más raíz de 3 medios de seno de omega t más 2 pi tercios. Esos son los dos términos. Para poder encontrar la expresión tendríamos que extender los valores del seno, de más seno de omega t más 2 pi tercios menos 2 pi tercios. Y lo vamos a hacer una vez, van a ver que se cancelan elementos y después en adelante ya no vamos a tener para qué hacerlo. Nos queda seno de omega t, ¿cierto? Menos un medio de seno omega t, como hay un menos entre medio, coseno de 2 pi tercios. Como hay un menos, entonces la siguiente expresión cambia el signo. Un medio coseno de omega t, seno de 2 pi tercios. El siguiente tenemos lo mismo, un medio seno de omega t, coseno de 2 pi tercios. Y como el signo es positivo dentro del argumento del seno, el signo externo queda igual. Un medio coseno de omega t, seno de 2 pi tercios. Aquí pueden ver que efectivamente ya estamos cancelando los elementos que dependen del coseno. En el segundo elemento nos queda menos raíz de 3 medios, seno de omega t. El signo es negativo, por lo tanto cambia. Y en este caso el signo es positivo, por lo tanto no cambia. Y aquí podemos ver que los elementos que dependen del seno se cancelan. Así que nos queda 1, que es el seno de omega t, lo voy a sacar en el factor común, menos un medio por el coseno de 2 pi tercios es menos un medio, menos un medio por el coseno de 2 pi tercios de nuevo es un medio, y todo eso por el seno de omega t. Y en el caso de la componente beta, me queda raíz de 3 medios por el seno de 2 pi tercios, que es raíz de 3 medios, más de nuevo raíz de 3 medios por el seno de 2 pi tercios, que es raíz de 3 medios, y todo eso por el coseno de omega t. Eh, Como pueden ver arriba, estamos sumando 1 más un cuarto más un medio, me quedan 3 medios, y abajo raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 medios también, 3 cuartos, perdón. Sumando los otros 3 cuartos me da 3 medios. Por lo tanto, en ambos casos me queda una ganancia de 3 medios por el voltaje y por una señal que es seno de omega t, coseno de omega t. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si yo tengo una señal de ABC es trifásica, voy a tratar de dibujarlo. Ahí tengo BA, ahí tendría BB, y aquí tendría BC. En donde BA tiene ángulo cero, ¿cierto? Porque estamos partiendo en seno de omega t. La transformada alfa beta va a ser, la amplitud de esto es B,
Entonces, en este caso, la amplitud sería una señal seno y una señal coseno. Tienen 90 grados de diferencia, siempre tienen 90 grados de diferencia, por lo tanto están en cuadratura, y con una amplitud, esta vez que es 3 medios de la amplitud total. Entonces, de una señal trifásica que teníamos originalmente, en donde en realidad tenemos solamente 2 grados de libertad, porque la tercera depende de las dos anteriores, pasamos a una señal bifásica de 2 fases que están en cuadratura. Y como vimos en el gráfico, el último gráfico que hicimos, el último dibujo que hicimos en la clase anterior, podíamos entonces plantear el sistema de control a partir de estas dos variables, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema, en el inversor mismo? Recuerden que en nuestro inversor eh, tenemos voltaje de entrada, se componía del inversor con los semiconductores más una carga RL, y su ecuación estaba dada por la ecuación dinámica de todo esto, ¿cierto? Aquí teníamos los pulsos de disparo, SA, SB, SC. La ecuación dinámica estaba dada por L de ADT de la corriente trifásica, más la caída de tensión de la resistencia, era igual al índice de modulación. Ya estaba modulado, ¿cierto? Aquí hay una modulación entre medio, y llega MA, MB y MC, por la mitad del voltaje de entrada. ¿Ya? Ahí está expresado en términos ABC. Si lo expresamos, si queremos hacer la transformada, entonces tendríamos que encontrar cómo llegar desde los voltajes ABC a los voltajes alfa beta. ¿Ya? Nosotros de la ecuación de arriba vimos que B alfa beta era T1 por B ABC, donde T1 era la matriz que vimos, que hicimos la multiplicación. ¿Ya? Si queremos encontrar lo contrario, entonces B ABC tendría que ser T1 al negado, T1 inverso, perdón, por el voltaje alfa beta. El problema es que T1 no es cuadrado, entonces no hay una inversa. Pero sí existe una pseudo inversa que nos permite hacer esta transformación. Entonces BABC es igual a T1 transpuesta por B alfa beta. O sea, en lugar de usar la inversa de la matriz, usamos la matriz transpuesta. Y eso nos permite deshacer la transformación. ¿Ya? Ahora, como tenemos yo le expliqué que la transformada servía para voltaje y corriente e índice de modulación, lo que vamos a hacer es aplicar entonces la inversa. Me queda L de ADT de T1 transpuesto por B alfa beta más R T1 transpuesto por IABC es igual a T1 transpuesto por M, perdón, no ABC, es alfa beta. Alfa beta por BI medios. Como el T1 es una matriz de constantes, puede pasar fuera de la derivada, ¿cierto? Y podemos reescribir esto como T1 transpuesto por L de AET y alfa beta más T1 transpuesto por R y alfa beta es igual al T1 transpuesto por M alfa beta por BI medio. Ahí podemos ver que
El T1 transpuesto aparece en todos los términos, por lo tanto lo podemos cancelar, ya que aparece en el lado derecho y en el lado izquierdo, y nos queda finalmente la expresión LDI alfa beta ADT más RI alfa beta es igual a M alfa beta por VI. Es decir, la expresión dinámica del sistema en ejes alfa beta es exactamente la misma, tiene la misma estructura que la expresión dinámica en ejes ABC. Como es una matriz de ganancia, ¿cierto? Usualmente las matrices de ganancia no modifican la estructura dinámica de un sistema. Es como multiplicar siempre por una ganancia fija. Entonces no va a afectar cómo se comporta dinámicamente el sistema. Y con esta ecuación entonces podíamos plantear, teníamos la relación entre las corrientes alfa beta y el índice de modulación alfa beta, y por lo tanto podíamos plantear un sistema de control. Ese fue el sistema de control que dibujamos en la última clase, y que vimos que a pesar de que arreglamos el problema de que solamente habían dos variables, ya no era un sistema trifásico, sino que un sistema bifásico de dos grados de libertad, el, las variables siguen siendo alternas, como ustedes pueden ver acá arriba. Las variables BABC, al ser transformadas a alfa beta, siguen siendo dos variables alternas, un seno y un coseno. La siguiente etapa de transformación nos va a llevar a cómo poder representar este sistema alterno en un sistema de variables continuas. Y de esa forma, el controlador PI sí va a funcionar bien, va a tener un buen desempeño porque estamos trabajando sobre variables continuas, ¿ya? Como vimos en la clase anterior, el controlador PI no funciona bien con señales alternas, porque genera un error de amplitud y un error de fase. Entonces tenemos que hacerlo trabajar con variables continuas, y para eso vamos a proponer una transformada adicional. Y esa transformada se llama transformada de Q. De Q. ¿A qué corresponde esta transformada de Q? Bueno, primero vamos a recordar que tenemos teníamos originalmente un sistema trifásico, BA, BB, BC, que transformábamos en un sistema bifásico, B alfa, B beta. Pero no tienen que olvidar aquí que en ambos casos estos son fasores, es decir, son vectores que están girando a una velocidad omega. Por lo tanto, para la representación uno usualmente lo representa así, pero pueden ser representados, y es lo que vamos a hacer ahora, en un eje que no esté girando, en un eje fijo. Y ese eje fijo le vamos a llamar de Q, en donde el eje alfa puede tener, ya no estar alineado, sino que va a estar girando, entonces la vamos a pillar en un momento en el cual tiene un cierto ángulo. Entonces aquí está el alfa, aquí está el beta, y este ángulo que se movió es omega t, la cantidad de giro que se ha realizado el eje alfa beta con respecto al de Q. ¿Ya? Recuerden que esto siempre está girando a una velocidad omega. Entonces la idea es poder encontrar cómo estos dos vectores, alfa y beta, se proyectan sobre los que están girando, ¿cierto? Se proyectan sobre un eje fijo de Q, que recuerden que para ser un eje fijo también tiene que tener 90 grados de fase entre uno y otro, para hacer en cuadratura. ¿Cómo hacemos esa proyección? Al igual que el caso anterior, tenemos que ver cómo cada uno de estos vectores se proyecta sobre cada uno de los ejes. Entonces, el voltaje BD correspondería a la proyección del B alfa
sobre el eje D. Y eso es igual a B alfa por, ustedes pueden ver ahí que el ángulo es omega t, por lo tanto sería el coseno de omega t. Más, el eje quedaría ahí. Más la proyección del eje beta sobre perdón, del vector beta sobre el eje D. Y esa proyección, si se fijan, el ángulo omega t es el mismo ángulo omega t que hay aquí. Por lo tanto, estamos hablando del seno de omega t, pero negativo, porque está hacia el otro lado del eje. Aquí, menos b beta por seno de omega t. Esa sería la proyección que yo tengo acá. Luego, para el ángulo, para el voltaje BQ, el que está asociado al eje Q, tengo la proyección de alfa, que corresponde al coseno de ese ángulo. Perdón, al seno de ese ángulo. Entonces, B alfa por seno de omega t. Y también tengo la proyección, en este caso la voy a dibujar ahí, del eje beta sobre el Q, que de nuevo, si recuerdan ahí tenemos el ángulo omega t se repite, por lo tanto aquí tengo el coseno de omega t. Esto lo podemos escribir en forma matricial como desde BQ es igual a la siguiente matriz. Coseno de omega t menos seno de omega t, seno de omega t y coseno de omega t. Y esto multiplicado por B alfa y B beta. Bien. Si ustedes recuerdan algo de álgebra, ¿cierto? Podrían darse cuenta de que esta matriz que tengo ahí es una matriz de rotación. ¿Ya? Esa matriz de rotación lo que hace es tomar un eje, un vector, en este caso alfa beta, y desplazarlo un ángulo omega t. Es decir, estamos haciendo que el vector alfa y beta los vamos a mover un ángulo omega t y desplazarlo siempre hacia, o proyectarlo siempre, hacia el D y el Q. Eso es lo que hace la matriz de rotación. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero la matriz de rotación tiene ciertas características, que su amplitud es 1, y bueno, hay algunas de esas cosas las vamos a ver ahora. Su determinante es 1, etc. Eso lo podemos escribir en forma más concreta, más compacta, como B de Q igual a la segunda matriz de transformación por B alfa beta. Veamos entonces primero cómo resultan estos ejes, estos valores B de Q. Entonces vamos a volver arriba a ver cómo estaba calculado el B alfa beta y vemos que corresponde a un seno y un coseno. Entonces, B alfa beta es 3 medios por B por seno de omega t y por coseno de omega t. Y a eso le vamos a aplicar entonces la transformada de Q. Entonces me queda la matriz de cosenos y senos por 3 medios por B por seno de omega t, coseno de omega t. Eso sería igual a 3 medios por B por lo siguiente. Seno por coseno
menos seno por coseno. Y en el otro eje tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado de omega t. Es decir, esto me queda 3 medios b por 0,1. Valores constantes. Ya no depende de omega t. ¿Ya? Esto significa que en este caso que estamos calculando, BD va a ser igual a 0 y BQ va a ser igual a 3 medios B. ¿Ya? Nos quedó así, ¿cierto? 0 y un valor, porque recuerden que no tenemos nuestro voltaje original estaba con una fase 0, o sea, estamos usándolo como referencia de fase, la fase inicial. Supongamos que queremos hacer una conversión de una corriente, y alfa beta va a ser igual a, vamos a darle el mismo valor, ¿cierto? 3 medios I, pero va a tener un ángulo. Si vamos a aplicar la transformada alfa beta a una corriente que tiene un ángulo y nos va a resultar una corriente alfa beta que también tiene una componente seno y una coseno, pero esta vez tiene el mismo ángulo de la corriente original. Y eso lo vamos a transformar ahora a de Q. Y vamos a ver que entonces me queda el coseno y el seno, ¿cierto? Multiplicado por la corriente. Es igual a 3 medios I por la multiplicación, ¿cierto? Que me van a quedar dos elementos. El primero es coseno de omega t multiplicado por el seno de omega t más phi. Voy a inmediatamente escribirlo en forma extendida, ¿cierto? Seno de omega t coseno phi menos más coseno de omega t por coseno de omega t cuadrado por seno phi. Y la otra expresión me va a quedar menos seno de omega t por el coseno de omega t más phi, eso también lo voy a escribir inmediatamente extendido, entonces me queda coseno de omega t, coseno phi, aquí cambia de signo, más, y me queda el coseno multiplicado por el coseno, coseno cuadrado, no, perdón, coseno, el seno multiplicado por el seno, porque estoy en la primera componente solamente, seno cuadrado de omega t, seno de phi. ¿Ok? Aquí podemos ver que inmediatamente se cancela un componente, que es el seno de seno por coseno phi. En la otra expresión, multiplicamos el seno por el seno, me queda cuadrado. Perdón. Acá estoy multiplicando el seno por el seno más phi. Entonces lo que saqué, despejé el phi. Y luego acá abajo me queda coseno
Y aquí podemos ver que se cancelan los términos que están asociados al seno de phi. Por lo tanto, esto me queda como lo siguiente. Coseno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t. Eso nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces nos va a ser independiente del omega t. Seno de phi. Y abajo nos queda seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t por el coseno de phi. Lo que finalmente nos lleva a expresar que los valores de Q son solamente constantes que dependen del ángulo que tenga la variable que quiero transformar. Como en el primer caso era un voltaje tenía ángulo cero, se transformaba en un ángulo cero y un valor constante, mientras que la segunda, como tengo una corriente con un ángulo, se transforma en los valores seno y coseno de ese ángulo. Pero fíjense que no depende de omega t. O sea, no son señales alternas. Tenemos nuestra señal B alfa beta, recuerden que era un seno de omega t y un coseno de omega t, este para el voltaje, y si lo escribimos en dq, nos va a quedar un 0, esto es Vd, y un valor, 3 medios B para BQ. Por lo tanto, se transforma en una constante. Si esto tiene un ángulo, como en el caso de la corriente, esto en tiempo, ¿cierto? Tiempo, tiempo. Es decir, tiene un cierto ángulo de fase, vamos a dibujarlo subiendo, ¿cierto? Sí. El otro tiene 90 grados, por lo tanto va a subir ahí. Eso es VA, esto es VB. Ya tiene un cierto ángulo de fase que está dado por esto phi. Al transformarlo a dq, perdón, no es VAB, es alfa beta. Al transformarlo a dq, me va a quedar entonces un voltaje BD que depende del seno de ese ángulo, por lo tanto va a tener un valor por ahí, por ejemplo, BD, y un voltaje BQ que depende del coseno. Entonces, efectivamente, ahora, con esta transformada, yo puedo pasar de un sistema alterno, bifásico, de dos fases, a un sistema continuo, con dos componentes. Y que cada componente depende tanto de la amplitud como del ángulo de las componentes bifásicas. Como son componentes continuas, ¿cierto? El D y el Q son elementos variables que ahora son continuas, no alternas. Ahora puedo usar un controlador PI y no va a tener error ni de fase ni de amplitud. Estoy viendo que hay gente que no se puede conectar. El link no es el link de la clase anterior, es el link original, el que teníamos antes, ¿ya? Porque el de la clase anterior lo tuve que usar en forma de emergencia. Tienen que usar el link original. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una pausa para enviar el link y vamos a continuar después. ¿Están todos ahí?
Sí, ¿Lo- ¿Sí? Ok. Sí. Sofía, Diana. Ah, se puede conectar Diana. Ya. Ok, ¿alguna consulta hasta el momento acerca de las dos transformadas? No sé si esto lo habían visto antes. ¿Alguno de ustedes ha hecho control de convertidores? ¿O ha trabajado con sistemas trifásicos en red 2? ¿No? No, no, no. Bueno, esto es común, es muy común, lo van a encontrar de hecho con más detalle cuando lo vean si toman control de accionamientos, ¿ya? Porque ahí tienen que modelar todo el motor en forma con ejes alfa, beta y dq, y así les queda un sistema más simple. Ok, entonces en 3 minutos más volvemos y continuamos con cómo ahora representar el modelo en ejes de Q. Muy bien, nos vemos.
Bien, vamos a continuar. ¿Están todos por ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, ya, los demás están por chat. Ok. Entonces, tenemos la transformada de Q que nos permitía llevar un sistema de dos fases a un sistema con señales de dos fases con señales alternas a un sistema con dos variables que fueran continuas. ¿Sí? ¿Cómo afecta esto a nuestro sistema al convertidor? ¿Ya? Voy a volver al convertidor entonces. Lo que teníamos era un voltaje, las tres corrientes, L, R, y a este control, a este convertidor le aplicábamos entonces las transformadas alfa beta. Tanto la corriente como la insimulación y lográbamos llevarlo a alfa beta. Y en alfa beta nos quedaba L de ADT y alfa beta más la caída de tensión en la resistencia alfa beta es igual a la índice de modulación alfa beta por el voltaje. Y lo que queremos hacer ahora entonces es encontrar, poder transformar esto a dq. Para eso sabemos que las variables alfa de q, perdón, se pueden escribir como T1 por las variables alfa beta, donde T1 ya lo habíamos definido arriba. T1, perdón, hacia abajo. Por lo tanto, las transformadas inversas me quedaba que B alfa beta, que es el que tengo ahí, sería TU menos 1 por B de Q. Y aquí el T1 sí tiene inversa. T2 le habíamos puesto T1. T2. La transformada de Q. La matriz T2 ahora sí tiene inversa, porque ese T2 recuerden que es coseno de omega t menos seno de omega t, seno de omega t, coseno de omega t. Entonces la inversa es T2 menos 1 es 1 partido por la determinante, que es coseno por coseno, coseno cuadrado, menos seno por seno, seno cuadrado, te queda coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Luego se invierten las diagonales, es decir, me queda exactamente igual. Y se invierten los signos de las antidiagonales. Es decir, aquí me queda un más seno de omega t, me queda menos seno de omega t. Y pueden notar que T2 menos 1 es igual a T2 transpuesto. Es decir, sea la misma condición que teníamos para el T1, para transformada alfa beta, y es que la inversa es la transpuesta. O en el caso anterior la pseudo inversa, porque no era una matriz cuadrada, era la transpuesta. Entonces vamos a aplicar ahora esa transformada a nuestro sistema, nos va a quedar L de ADT T2 transpuesto por B de Q, R por T2 transpuesto por I alfa beta es igual a T2 transpuesto por M, no alfa beta, es de Q, ¿cierto? Estoy un poco... Y aquí no es voltaje, sino que es corriente. Tuve los mismos errores que en el caso anterior. M de Q por BI medios. Entonces aquí tenemos el T2 aparece aquí, el T2 aparece acá. Como está multiplicado por una resistencia, la resistencia se puede cambiar de sitio, no hay problema. El único problema que tenemos es este término. ¿Por qué? Porque ahora T2 no es solamente T2, sino que T2 no es una variable constante, no es una matriz constante, me refiero, sino que
El T2 depende de omega T, por lo tanto se va a ver modificado por esa derivada. ¿Cómo calculamos esa derivada? Bueno, lo vamos a hacer en forma independiente y después lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Me queda la derivada de T2 transpuesto por I de Q es igual a, ahí aplica la regla de derivación, me queda eh, T2 transpuesto por la derivada del segundo término, más la derivada del primer término por I de Q. Entonces derivo el primero lo dejo sin derivar, derivo el segundo, y después sumo el primero derivado y el segundo sin derivar. Y el término que tengo acá es el interesante, porque estoy derivando la matriz. Entonces la matriz T2 transpuesto, la derivada de la matriz T2 transpuesto es igual a la derivada de la matriz T2 transpuesta que tengo allá. Coseno de omega t, seno de omega t, menos seno de omega t, coseno de omega t. Y esta derivada se hace en cada uno de los componentes, por lo tanto me quedaría, la derivada del coseno es omega por el menos seno, la derivada del seno es omega coseno, la derivada del menos seno es menos omega coseno, y la derivada del coseno es menos omega seno. Y esto lo podemos escribir de la siguiente forma, igual a omega, sacamos el omega fuera, me queda menos seno, coseno, menos coseno, seno. Ahora, esta matriz la podemos volver a escribir como la matriz original, es decir, como el coseno de omega t, seno de omega t, menos seno de omega t, coseno de omega t, pero esta vez multiplicada por una matriz especial. ¿Ya? Si lo comprueban, por ejemplo, en la primera fila les queda coseno por 0 y seno por menos 1. Entonces queda menos seno. En el segundo les queda coseno por 1, seno por 0, coseno. En el primero de abajo, seno por coseno, seno por 0, coseno por menos 1, menos coseno, y en el último les queda menos coseno. Menos seno, perdón. Ahí está. Entonces esta matriz vuelve a ser nuevamente la matriz T2 transpuesta, y a esta nueva matriz le vamos a llamar J mayúscula. Entonces, devolviéndonos a la ecuación original, nos queda que la derivada del T2 transpuesto por I de Q es T2 transpuesto por la derivada de I de Q más la derivada del T2 transpuesto, que es esto de acá, omega por T2 transpuesto por J por I de Q. Y eso lo reemplazamos en la ecuación original, en la ecuación, pongámosle 1.
Entonces me queda L multiplicado por todo esto. T2 transpuesto por L de ADT de I de Q. Más T2 transpuesto por J matriz omega L por I de Q. Más T2 transpuesto por R por I de Q es igual a T2 transpuesto por M de Q BI medios. Y pueden ver que efectivamente ahora me aparecen nuevamente todos los T2 transpuestos al inicio y por lo tanto los puedo cancelar, quedándome la siguiente ecuación. L de I de Q más R I de Q, y cambié de lugar el R de Q, ¿cierto? Más J omega L I de Q es igual a M de Q BI medios. El sistema ahora no es exactamente igual que el original. Cambia la estructura. Aparece un término nuevo. Aparece este término que apareció al derivar la matriz, ¿cierto? El J omega L. Este término produce un acoplamiento entre los ejes D y Q. ¿Ya? Porque recuerden, si se fijan en la matriz multiplica el componente D por el Q y al revés. El resto del sistema es exactamente el mismo. O sea, aquí tengo la dinámica RL, y acá tengo el voltaje de entrada, el voltaje del rectificador, del inversor, perdón. El único término adicional es este término, que es un término de acoplamiento. Bien, vamos a escribirlo ligeramente distinto, ¿cierto? Vamos a pasar el término de acoplamiento hacia el lado del voltaje y vamos a dibujar cómo quedaría el sistema dinámico. ¿Ok? Entonces nos queda L de I de Q a de T más R I de Q va a ser igual a la matriz al vector de índice de modulación menos J omega L I de Q. Y lo vamos a escribir ahora, entonces, en términos de D y de Q, en forma separada, porque hasta ahora lo estamos escribiendo en vector. Entonces me queda L de ADT de ID más R y D, la componente D, es igual a MD por BI medios menos omega L por IQ. Recuerden la matriz que tengo acá, el término 1 multiplica al componente Q. Entonces ahí es donde se produce el acoplamiento. En el otro caso tengo L por D de T de IQ más RIQ es igual a MQ BI medios más, porque el signo cambia, ¿cierto? La matriz tiene un signo -1 abajo, omega L y D. Si esto lo pasamos, aplicamos Laplace, nos va a quedar que ID es igual al sistema dinámico LS más R, que es el mismo sistema dinámico que teníamos antes, pero la entrada es ligeramente distinta. Ahora es MdBI medios menos omega L por IQ. Y en el caso de IQ es 1 partido por LS más R, el mismo sistema dinámico, y cambia, por supuesto, la entrada.
Entonces, esta dinámica, esto es el convertidor. El convertidor expresado en ejes de Q. Entonces, todo nuestro convertidor, abstrayéndonos, por supuesto, de la modulación, lo podemos expresar de la siguiente forma. Lo vamos a dibujar. Tenemos las dinámicas, 1 partido por Ls más R. Esa dinámica me da ID, y la misma dinámica, 1 partido por Ls más R, me da IQ. Donde L y R, recuerden, son los componentes de la carga, componentes que están conectados al rectificador trifásico. Luego la entrada del caso D es una suma, ¿cierto? Donde aquí viene MD y se multiplica por BI medios. Ahí tenemos el término de amplificación que genera el MD, y a eso se le resta omega L, que está multiplicado por IQ. O sea, se genera ahí el acoplamiento, ¿cierto? Y en el caso del MQ, lo mismo, se multiplica por BI medios, pero esta vez le resta, perdón, primero el de arriba se le resta, y acá se le suma el término ID, también multiplicado por omega L. Entonces ahí se produce el acoplamiento cruzado, en el caso del D. Todo este sistema es nuestro convertidor. En donde eso que tenemos ahí es la representación matemática, ¿cierto? De mi convertidor, que tiene la entrada BI, tiene la carga RL, que es la dinámica, tiene la modulación, con lo cual nos abstraemos de las variables S y llegamos directamente a las variables M, y tiene las dos transformadas, es decir, tiene la transformada a T1, claro, y la transformada, con lo cual tengo alfa beta, y la transformada 2, con lo cual tengo MD, MQ. En el caso de las corrientes, tomo las tres corrientes, la transformo con la transformada T1, tengo alfa beta, y luego la transformo con la transformada T2 y tengo ID e IQ. Todo este modelo, todo lo que estoy encerrando ahora con la línea punteada, corresponde matemáticamente a la línea, al dibujo que tengo al lado. Entonces ustedes pueden identificar la dinámica RL, ¿cierto? Con una dinámica de primer orden, que está tanto para el eje D como para el eje Q, en este caso ahí y acá. Tenemos las transformadas, todas transformadas, tenemos voltaje de entrada, que está ahí, aquí tenemos voltaje de entrada, y tenemos las entradas de control, que son MD y MQ, que están aquí, y tenemos las entradas, las salidas de corriente transformadas en DQ. Es decir, todo este sistema, todo el sistema del inversor más carga, más transformada, más modulación, la transformamos en un sistema dinámico que es bastante más simple. Y que, recuerden, los componentes de Q son componentes continuos. Por lo tanto, ahora, como son componentes continuos, podríamos utilizar directamente un controlador PI para hacer el control. Es decir, ponemos aquí un controlador PI para el voltaje, para la corriente D, un PI para la corriente Q, generamos la referencia de corriente I de ref, y
qref y simplemente las restamos. Ahí lo voy a dibujar mejor para que se vea claramente. Entonces, el control PI genera los M. Genera una corriente I de referencia. Entonces, el ID la resto ahí. Y genera una corriente IQ referencia. Y el IQ, una corriente IQ la resto acá. Entonces, ahora sí puedo utilizar un PI normal. Y el PI, un controlador PI estándar y que va a tener un buen desempeño porque las variables son continuas. ¿Ok? Ahora, eh, es bastante, se puede ver que es bastante largo el análisis teórico para poder, al final, poder proponer un par de controladores PI, ¿ya? Pero es necesario para poder llegar a estas dos variables y que estas dos variables sean continuas. Si no hacemos esto, el diseño, o sea, ustedes pueden poner un PI en alterno y les va a funcionar, pero va a tener errores, como ya mencionamos. Entonces, la mejor forma de hacerlo a través de esto. El único detalle que hay que tener y que a veces complica la transformación es que la transformada T2 depende de omega T, es decir, necesito de alguna forma obtener el ángulo en el cual estoy haciendo la transformación. Y por lo tanto tengo que tenerlo a partir por ejemplo, de la misma referencia, obtener en qué ángulo estoy haciendo la transformación. En el caso de T1 no es necesario porque el T1 es simplemente una transformada de constantes, de valores constantes. Bien,